Hablamos, por lo tanto, en el programa de hoy aquí en Eusko y Cascunta de las momias, de ese proceso de momificación y de pues las singularidades que ha podido tener en Euskadi y los restos que han existido o al menos se han podido conocer y estudiar. Precisamente, como les decía, están con nosotros tres invitados, Lourdes Arrasti, Eva Elorza y Paco Echeverría, como antropólogos, como miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y también pues representantes de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko y Cascunta. A los tres, pues muy bienvenidos en Guía Torri. Bueno, entremos un poco en lo que es la figura de la momia, ¿no? Decíamos que en definitiva se trata de pues un cadáver conservado por embalsamiento, pero ¿qué es una momia así a grosso modo? Paco, por favor. Bueno, pues todo el mundo sabe que es una momia a través incluso de las películas. Ahora que está de moda esta película de la momia, la segunda parte, yo creo que todos los niños también van a ver esa película. Y desde pequeños siempre nos han atraído esas cuestiones. Ahora, esas momias que vemos de Egipto, en realidad son cuerpos que han sido preparados para que precisamente se conserven pues, con esos tejidos endurecidos, pero casi el organismo completo. Entonces, ahí hay una intención, pero también a veces los cuerpos se pueden quedar de ese modo por casualidad. Y esto pues tiene que ver con algunas condiciones, sobre todo medioambientales, tras la muerte. Así que no solamente podemos encontrar momias, por ejemplo, en Egipto, sino que también podemos encontrar cuerpos que han sufrido una congelación y después se han secado, por ejemplo, en el Himalaya, o podemos encontrarnos también cuerpos que no se han descompuesto correctamente entre nosotros, normalmente enterrados en recintos religiosos. No es raro, por lo tanto, que aquí, en el País Vasco, pues también en muchas iglesias se encuentran algunos cuerpos que están momificados, eso sí, tras las excavaciones que son precisas, ¿no? Pero es un descubrimiento que no es extraño. Hablaremos, por lo tanto, de esos descubrimientos también que se han producido aquí entre nosotros, pero entonces, desmitificando términos, en este caso el de la momia, no es la habitual imagen de un cuerpo vendado con una venda blanca y limpia a la perfección que aparece, pues, no sé si en alguna película o en dibujos animados. Sí. No, no tiene por qué ser así. De hecho, los cuerpos que se han momificado por casualidad entre nosotros, pues tienen las prendas de vestir o la mortaja que les colocaron en el momento de la muerte, pero no tienen ni vendas ni nada de eso. Bueno, Eva Pardo, estábamos hablando de que en nuestro entorno, o comenzamos a hablar de que en nuestro entorno, en Euskadi también, se han visto y se han conocido pues distintos ejemplos de las momias y también de ese carácter divino o la devoción que pueden generar pues por lo extraño probablemente de encontrar una de ellas. ¿Cómo está ocurriendo eso o cómo se ha podido estudiar eso a lo largo de los años en los ejemplos que podemos tener aquí en Euskadi y de los que luego vamos a hablar? Bueno, yo solo puedo hablar de lo que estudié yo. El caso que yo estudié fue el de una momia que apareció en el siglo XIV en lo que era el primitivo convento de las Agustinas, que entonces estaba en lo que hoy es el convento bueno, en el colegio de San Bartolomé, en el Alto de San Bartolomé. Este cuerpo apareció en el siglo XIV, concretamente creo que es en 1325, y fue un hallazgo fortuito. La verdad es que apareció en un momento muy histórico en el que había mucha devoción por este tipo sobre todo por las reliquias. Estamos en plena Edad Media, empezando ya la Baja Edad Media, y hay un resurgir de todo lo que es lo maravilloso, de todo lo que es lo extraordinario, y un cuerpo que apareciera con estas características, perfectamente conservado, porque de hecho dicen que estaba perfectamente conservado. Dicen las crónicas antiguas, solo le faltaba un cachito de nariz, que estaba vestido con el hábito, con una especie de hábito, porque tampoco sabemos si era una religiosa, a pesar de que apareció en el convento. Pues suscitó una especie de fenómeno desde el principio, en el sentido de que las personas que iban a verlo, porque el cuerpo se exponía, estaba expuesto a la gente, incluso cuando venían los visitantes a San Sebastián, porque el primitivo camino de San Sebastián se hacía viniendo por Hernani, por la costa de Aldapeta, entraban en el convento, porque el recinto entonces estaba en San Sebastián amurallado, estaba en lo que es la parte vieja, y el cuerpo se enseñaba. Y desde el principio la gente comenzó a tener devoción en el sentido de quitarle trocitos, fragmentos del vestido que conservaban como reliquias. Entonces, lo que nos dice la documentación de este cuerpo, que es lo que yo no puedo hablar, es que hubo una devoción, simplemente referido a las reliquias. Desde el 14 en que apareció hasta el
XIX en que el cuerpo se quemó. Entraron los franceses en la ciudad, en la guerra de la independencia española, y quemaron el cuerpo. Bueno, en una especie de política muy habitual en los franceses, ¿no? De quemar todo lo religioso. Y ahí se interrumpe, el cuerpo queda destruido y el culto comienza otra vez, está recogido en el siglo pasado, en el siglo XX, pero el cuerpo solo quedaban unos cuantos huesos, creo que era algún un fémur o algún otro hueso más, y el cráneo. Y aparece otra vez el culto, pero claro, ya no hay reliquias, ya solamente quedan los restos óseos, y lo que se hace es un ritual de curación con niños en la localidad de Astigarraga, que es donde las monjas fueron. Pero vamos, examinando la documentación, lo mismo puedo decir que apareció, que sucedió con el cadáver de Santa Teresa, que también está conservado, y con el cadáver conservado, momificado, de otras personas. Yo me pregunto que cómo puede llegar a ese extremo desde un punto de vista antropológico de que la sociedad en ese momento dé culto a unos restos óseos para ideas de que puedan curar enfermedades en los más pequeños. ¿Cómo se llega a esa relación entre los huesos y una curación simbólica? Quizás el caso más llamativo lo tenemos en la momia de Arrasate, en Mondragón, que se conserva en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. En este caso se trata de un personaje conocido, un personaje histórico que sabemos que murió en 1607, se llamaba Inés Ruiz Tálora y se hallaba enterrada en la capilla de la familia de su esposo en la propia iglesia. Se conocía desde siempre, desde que se fue trasladada desde Valladolid aquí, que el cuerpo estaba incorrupto. Y quizás por esa misma condición que antes he comentado, el fenómeno de estar momificado, naturalmente momificado como en este caso, pues creó en torno a él una serie de creencias, de ritos y de devoción. Y era algo inusual que un cuerpo se conservara y por lo tanto pues la devoción del pueblo en aquel momento tendía a concebir este tipo de fenómenos como sobrenaturales, por lo tanto de origen divino. Y si eran de origen divino, tenían derecho a tener una devoción y una creencia en torno a él. En el caso de Inés Ruiz de Tálora, sabemos que poco a poco se pasó a denominarse a Madre Santa Inés y por lo tanto tuvo una concepción ya de mucho más cercana. La concebían en Nazaret, en todo el valle, en el Alto Deva. A madre se denomina normalmente a la abuela, a la señora respetuosamente. Entonces pasó a denominarse a Madre Santa Inés, de una manera coloquial y tal como lo conocía en ese momento la gente del pueblo. Pero coincidía en que el término de Inés rimaba fácilmente con Amés. Entonces, en torno a esta momia, surgieron un montón de letanías relativas al sueño. Entonces, letanías que se rezaban en Mondragón, normalmente delante de la propia momia o en el momento de irse a la cama. Hemos recogido un número importante de letanías, no solamente en Mondragón, sino a lo largo de toda la zona vascófona, pero todas tienen en común esta rima, el nombre Inés con Amés. En la Arrasate se decía, Amandre Santinés, Bartin de Otamés, Onabada Bishon Partes, Sarabada de Yes. Y existían versiones diferentes, o que por ejemplo, veía al revés, o bien sacó al caltés, o versiones, ya digo, diferentes. En todas ellas hay dos características comunes. La primera, que la rima, que es con Amés que comentaba antes, y en segundo lugar, que siempre se pone la ambivalencia del sueño bueno y del sueño malo. Si el sueño es bueno, es para bien, y si el sueño es malo, es una pesadilla, sea, bueno, pues normalmente para ser rechazado, por lo tanto que se vaya o que se aleje normalmente. Este tipo de letanías, relativas a un cuerpo momificado, pues la verdad es que no son corrientes, pero sí que es verdad que, como ha dicho Eva, todos los cuerpos conservados o las reliquias sí que han creado devoción pues en todos los sitios, no solamente aquí. Con respecto a la pregunta que has hecho, yo creo que explicar eso desde el momento histórico en que estamos, intentar comprenderlo, puede ser difícil. Pero creo que tampoco nos tenemos que retratar tanto y empezar a pensar en un mundo en el que cuando surge la enfermedad da lo mismo ir al médico, al curandero o al chamán, al hechicero. Entonces, en antropología hay una cosa que se estudia, que es la magia de contacto. Es decir, si hay un cuerpo que tiene unas especiales características, puede interpretarse como que ha recibido cierto favor en relación de tipo divino.
¿no? Entonces se trata de que las cualidades un poco excepcionales que tiene ese cuerpo pasen a uno a través de eso, de la magia de contacto. Y digo la magia de contacto porque en el caso de los niños y de las reliquias, que se trata de coger un trozo del cuerpo y llevarlo colgando además, muy próximo a tu piel, a lo físico. Yo creo que en toda la Edad Media el mundo de los sentidos estaba muchísimo más desarrollado que ahora, todo lo físico. En el caso del ritual de curación con los niños, consiste en que cuando el niño se ponía enfermo, cualquier tipo de enfermedad que tuviera, y sobre todo si estaba muy grave, tenía que llevarle la madre al convento de las religiosas con una camisita. Entonces, la camisa se pasaba por el cráneo de lo que había sido el antiguo cuerpo modificado. Se pasaba por el cráneo y el niño tenía que vestir esa camiseta durante 3 días. Y según el ritual, a partir de los cuales se producía invariablemente o la mejora o la disfunción del niño. ¿Y por qué con los niños? Pues porque durante mucho tiempo ha habido una mortalidad infantil muy importante. Ahora está atajado, pero cualquier tipo de deficiencia o de enfermedad física se llevaba a un niño al otro mundo. Entonces, existía un especial interés, yo creo que normal, por preservar la vida de los niños. Y lo mismo encontramos rituales de curación, en este caso con momias, pero rituales de curación con niños hay de todo tipo, y con adultos también. Pero creo que hay que contextualizarlo un poco en distintos momentos históricos, que desde luego no tienen mucho que ver con el nuestro. Okay. Magia que por otra parte llega hasta nuestros días, ¿no? Aunque ha podido tener más fuerza en otro tiempo, porque hay otro ejemplo sorprendente aquí mismo en Donosti, y tiene que ver con un cuerpo momificado que entra por la frontera de Irún en el año 1920 y poco. Y se trata en realidad de la compra de una momia que existía en un convento de monjas en Roma, y que un sacerdote pues hace las gestiones para adquirir esa momia, viaja en tren con el cuerpo momificado y llega a Irún. Y de Irún se traslada pues con todo el cortejo hasta la iglesia de San Luis Gonzaga. Por lo tanto estamos hablando aquí del barrio de Herrera. Y como digo, esto es el principio del siglo. Pero lo sorprendente, y viendo las crónicas periodísticas de la época, es que desde el momento en que llega ese cuerpo modificado aquí a la ciudad, pues suscita el interés pues de toda la comarca, hasta el extremo también de que quienes vienen a veranear a Donosti aprovechan para hacer una visita a esta iglesia de San Luis de Gonzaga, que quizás por otro lado hubiera quedado un poco más desconocida en ese tiempo. Y por lo tanto estamos hablando del pleno siglo XX. Es verdad que luego este cuerpo modificado pues pierde interés, y la iglesia pues tiene una historia también muy sorprendente, llega a desaparecer cuando se construye la variante de San Sebastián incluso, ¿no? Pero podemos recordar también en Álava, en el pueblo de Bujanda, hay otra momia, que es San Fausto Labrador, y se acepta por parte de la iglesia que es el verdadero santo que había nacido en Lérida. Entonces se sorprende ver a gentes que vienen desde el pueblo de Alguaire, en Lérida, todos los años, en peregrinación hasta Bujanda. En este caso, y para la momia de Bujanda, resulta que tendría un interés para aquellos matrimonios estériles y de igual modo para la certificación de las tierras. Y por lo tanto, el rito, la magia, lo podemos ver y estudiar todavía y analizar en fecha de hoy, aunque ciertamente pues no exista tanta gente predispuesta o creyente como ha podido ocurrir en otras épocas. Los casos de momificaciones de los que estamos hablando, el de Bujanda, los dos de Donosti, o que aparecen de Donosti, el de Arrasate, el de Inés Ruiz de Otárola, etcétera, o todos ellos vienen de fuera, ¿no? No son, por decirlo de alguna manera, naturales de aquí, sino que el proceso de modificación se da fuera, ¿no? Fuera de Euskadi o por influencias externas. Bueno, no en todos los casos. Podríamos citar también otro ejemplo para completar el panorama. En Vizcaya, en Rigoita, también hay otro cuerpo momificado y corresponde a un hallazgo que se efectuó en la iglesia y también tiene mucha tradición, y hasta tal extremo que en este caso ante ese cuerpo se reza en los casos de niños que sean tartamudos o tengan retraso en el inicio del habla. Pero digamos que es una mezcla entre los cuerpos que se han encontrado en esos recintos religiosos y otros que han podido venir de fuera, siendo así que estos hallazgos son pues casuales, fortuitos, y que desde el mismo momento del descubrimiento pues representan una sorpresa, por así decir, y a partir de ahí se genera un interés que termina desbordando todos los ámbitos y se convierte en un fenómeno casi cultural.
aunque ahora quizás esto, como he dicho antes, está perdiendo algo de fuerza. Porque así se demuestra que no era un proceso habitual, ¿no? Son ejemplos bastante puntuales los que existen, ¿no? Verdaderamente que no siempre que se realiza una excavación incluso arqueológica vamos a tener la oportunidad de encontrar cuerpos momificados. Para ello a veces es simplemente que se ha enterrado en un lugar pues seco, bien ventilado, como pueden ser las criptas de algunos panteones y de algunas iglesias. Y por lo tanto, y para lo que es el País Vasco apenas conocemos pues 10 ejemplos de cuerpos momificados con algún interés de carácter cultural. Puede que existan algunos más, y también entre ellos algunos ejemplos que son falsas momias, porque también sabemos que durante un tiempo desde el Vaticano se regalaba a las iglesias de todo el continente cuerpos que eran artificialmente reconstruidos allí, y así hay, por ejemplo, 4 ejemplos en la Catedral de Pamplona y también en otras muchas iglesias. ¿Por qué motivo se puede llegar a momificar a una persona? Es decir, ¿qué objetivos tenían o qué es lo que buscaban a la hora de hacer ese proceso de momificación? Pues no sé. Todos los casos que hemos comentado son modificaciones naturales. Sí, el de Leonardo Recados es una muestra espontánea. ¿Cuál sería, o para explicarlo de otra manera, cuál sería por tanto esa diferencia entre la momificación natural y la provocada? Sí, pero también, pero a ver, es que en nuestro contexto, voy a decir cultural, pero en el fondo religioso, creemos en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, nos importa algo, que es lo que va a ocurrir con nuestro cadáver. Nosotros nos esforzamos porque los muertos estén en un lugar pues reconocible, y no estamos dispuestos así como así, por ejemplo, a incinerarlos, aunque esto está cambiando a toda velocidad en el momento actual. Pensemos en la concepción, por ejemplo, del mundo hindú, donde no creen en la resurrección de los muertos, creen en la reencarnación, por lo tanto no les importa nada incinerarse. Pues como nosotros quizás culturalmente hemos vivido en el contexto en el que se ha creído la resurrección de los muertos, pues por lo tanto, cuando un cuerpo incluso no se descompone, se preserva y queda momificado, parece que está en mejor disposición, incluso llegado el caso, poder resucitar. Esto exige una explicación un poco más amplia, pero se ha buscado, incluso con intención, la posibilidad de que los cuerpos quedaran mejor conservados o no descompuestos absolutamente por esta razón. Hoy en día, cambiando radicalmente de tema, y ya que has comentado que pues está cambiando la situación radicalmente de cara a que queremos preservar los cuerpos una vez han perdido vida y se produce mayor incineración que nunca, si cabe, ¿se puede llegar a producir un proceso de modificación? Es decir, ¿alguien se puede plantear el hecho de querer modificar a una persona? ¿Eso se puede realizar? Sí, bueno, de hecho, en el mundo forense se practican embalsamamientos de cadáveres, de una parte porque hay legislación sanitaria que exige, por ejemplo, y hace obligatoria el embalsamamiento, por ejemplo, cuando un cadáver va a atravesar una frontera o va a viajar en un avión. Pero también hemos conocido ejemplos en nuestros días de personas que en su testamento han exigido que su cuerpo sea embalsamado. No estamos aquí hablando de otro fenómeno que se da en Estados Unidos, que es el de la congelación de los cadáveres, pero sí, como digo, y entre nosotros algunos ejemplos en donde se ha querido embalsamar, lo cual además incorpora un gasto económico, y esa persona en su testamento ha dejado este punto perfectamente escrito. Y luego se embalsama y... El embalsamamiento lo que logra es una coagulación de las proteínas, por lo tanto no se descomponen las partes blandas, y naturalmente después se inhuma el cuerpo, se entierra habitualmente en un panteón. Eso garantiza una preservación del cuerpo o una no destrucción hasta lo que es la fase esquelética, que todos también igual reconocemos a través de imágenes hoy día de televisión y de cine. Y hablando de televisión y cine, gracias a los cuales hemos visto, y tú mismo lo comentabas, Paco, muchos ejemplos sobre el antiguo Egipto. ¿Por qué relacionamos siempre las momias con aquella época? ¿Por qué nos vamos siempre a las pirámides de Gizeh, yo qué sé, para hablar de momias y no nos damos cuenta de que pueden existir entre nosotros? Probablemente es una pregunta un poco estúpida, ¿no? Pero yo creo que es la que incluso los que nos estén escuchando se la pueden hacer, ¿no? ¿Por qué la momia se relaciona con la pirámide y no con otra cualquier cosa? Porque en el desarrollo de la arqueología, que tuvo sobre todo importancia en el siglo XIX, lo que predominó en la arqueología fue la egiptología, y las primeras momias que aparecieron fueron egipcias. Por lo tanto, quizás, y desde luego el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue en eso un hito importante.
Entonces todo el mundo conoció en ese momento, y digo todo el mundo porque así fue un acontecimiento mundial, conoció la existencia de momias. Entonces todo el mundo identificamos las momias con Egipto, pero existen momias a lo largo de todo el mundo. Existen momias en los desiertos, en cualquiera de los desiertos del mundo, puede ser en Atacama en Chile o puede ser en el desierto Gobi en China. Existen también en las zonas árticas, hay momias de otro tipo, momias de altitud. Lo que ocurre es que el acontecimiento, o por lo menos la circunstancia de que casi todas las primeras momias fueran egipcias, ha llevado a la identificación de la momia como egipcia, pero existen, repito, en muchos otros sitios. Quizás también existen otro tipo de episodios que han sido también un poco llamativos. No podemos olvidar que hace unos 7 años, cuando apareció la momia de los Alpes, la momia de Milán, tuvo un eco muy importante en los medios de comunicación, y entonces todo el mundo conocimos que podía haber momias en las altitudes. Entonces, a veces son simplemente episodios concretos los que sirven de detonante para que de repente todo el mundo procesemos como identificativo de un fenómeno, de una curiosidad. Iba a comentar que cuando se han ido configurando distintos museos en toda Europa, desde finales del siglo pasado, se enriquecían con colecciones que procedían de Egipto. Un buen museo sería aquel que además tendría algunos objetos traídos desde Egipto, ¿verdad? Bueno, pues cuando se hacían las compras de los objetos, de los elementos, en el lote siempre se procuraba incluir alguna momia, porque, en fin, una buena colección de Egipto tendría que incluirla. Y esto es así, si lo pensamos también desde otro punto de vista. Hay museos en Europa, en montas que tienen estas colecciones, y cualquier observador se da cuenta que cuando recorres el museo, la gente se detiene más tiempo y está más rato viendo la vitrina donde hay alguna momia de Egipto que no otras vitrinas de ese mismo museo. Y pensemos que a veces lo que puede haber dentro de esas vitrinas son, pues, por ejemplo, colecciones espectaculares de tesoros vikingos, por ejemplo, que han podido requisar en cualquier punto de la costa de la geografía europea. Bueno, pues esos tesoros retorcidos de oro y plata que están dentro de la vitrina son muy bonitos, son muy bellos, son atractivos, pero no tienen el gancho, digamos, que tiene la siguiente vitrina, que puede ser la de un cuerpo momificado, oscuro, con unas vendas rotas, que pone por ahí que es una momia traída de Egipto. Además que en Egipto se momificaba, yo creo que todo el mundo, ¿no? Y creo que tenemos, lo que nos ha llegado es, bueno, o lo que más conocemos es la momificación de los grandes personajes, de los faraones, pero también los sacerdotes, los funcionarios, porque todos hemos visto cuando vamos a los museos los gatos momificados. La momificación era un tipo de manifestación cultural muy extendida, ¿no? A nosotros, si nos referimos al País Vasco, estamos hablando de procesos espontáneos de momificación. Lo de Egipto es distinto. ¿Y por qué ese gancho probablemente de las momias, no? ¿Por lo tétrico, por lo tenebroso, por qué? No, yo pienso es porque casi estás viendo al individuo. Cuando nosotros intervenimos en una excavación arqueológica y recuperamos restos humanos, aparece un hueso, y si este hueso es del cráneo, parece que estás viendo a alguien por detrás de ese cráneo. Ahora, si sacamos un calcáneo, ya tú no ves al individuo, ni te lo imaginas, no sabes si es hombre o mujer, ni siquiera la edad que tiene. Bueno, pues si en vez de ser un calcáneo o ser un cráneo, es una momia, estás viendo a la persona, hasta tal extremo que casi te imaginas cómo era. Hay más proximidad, hay causa sorpresa, no es lo previsto, pero además estás viendo al individuo. ¿Te atreverías a hablar de esa persona como si lo hubieras conocido, digamos, personalizadamente? Y yo creo que está también ahí parte del atractivo que entonces representan los cuerpos momificados. Pues ya pueden escuchar lo atractivo que son estos cuerpos momificados, cómo se puede llegar incluso a una excavación y encontrarse con uno. ¿Alguno de vosotros os ha pasado esa situación? Es decir, en vuestra época antropológica habéis estado investigando y habéis estado, no sé yo, si en los procesos de Arrasate o en Astigarraga, ¿hasta qué punto os habéis relacionado con esas momias? ¿Qué relación tenéis con ellas? Bueno, es emocionante cuando en alguna ocasión, y ahora podríamos poner ejemplos de algunos monasterios de Burgos, donde pues al entrar en la cripta y al empezar a abrir algunas de esas tumbas, y todo esto pues porque había una necesidad que exigía la intervención, pues al ir abriendo algunas de las tumbas, algunos de los féretros, aparecen cuerpos que quizás hacíamos previsto que estuvieran en fase esquelética y sin embargo se encuentran momificados con todas las ropas, con la espada, con el sombrero, etcétera, ¿no? Como pueden ser los ejemplos de los condestables de Castilla y León encerrados en algunos conventos, como digo. Sí, eso es muy emocionante. Solo nos queda ahora pues tener la capacidad de encontrar el cuerpo momificado de Catalina de Arauzo en Donosti, y entonces volveríamos a suscitar un gran interés de manera semejante a lo que fue la momia encontrada en los Alpes, que tuvo
un interés internacional. Bueno, al margen de Catalina de Erauso, imaginémonos que acabamos de encontrar una momia, ¿no? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se procede? ¿Es un procedimiento habitual dentro de las excavaciones o tiene también su quehacer particular y un tratamiento especial y concreto? Bueno, después de la limpieza, que es lo más importante, sí que hay métodos de preservación de ayudar por lo menos a que los hongos no contaminen en la momia. Lo que ocurre muchas veces es que cuando sacamos o extraemos una momia del ataúd en que estaba, estamos cambiando de alguna manera el ecosistema que está en torno a ella. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que el nuevo aire o la contaminación que nosotros mismos podamos aportar evite el deterioro de la momia. Entonces sí que tenemos métodos de preservación que son normalmente fungicidas y ese tipo de cosas. Y no afectando a la momia para nada. No, normalmente les suelen estar en un estado ya del final, es decir, ya ha terminado la momificación, que son modificaciones muy antiguas, y lo que sí que puede haber es contaminación, pero contaminación de tipo de hongos, fúngica. Es como si encontramos una maleta antigua o un bolso de una señora, ¿no? Que está retorcido y reseco, es como un cartón reseco. El riesgo sería que algunos insectos que no han tenido capacidad de llegar a ese interior de la tumba, pues al cambiar el medio ambiente se atrevan a comerse el bolso o la maleta entera, para entenderlo, ¿no? Si por ejemplo colocamos una momia expuesta a la luz solar, o cambiamos la temperatura, o la colocamos en una sala donde haya cambios térmicos porque hay calefacción en invierno, o baja temperatura por la noche, ¿entiendes? Y se apaga la luz, eso es el mayor riesgo, y de hecho muchas momias se han estropeado cuando se han expuesto precisamente dentro de los museos. Pero por lo demás participa de todos los métodos de la técnica arqueológica, puesto que es un patrimonio cultural, y es un bien de carácter arqueológico, por lo tanto hay una legislación que le afecta, y finalmente esto exige pues también que se conserven, se guarden o se depositen en instalaciones que están, digamos, homologadas. Así como las momias han podido generar esa devoción, esa relación igual con la religión incluso, y ese sentimiento un tanto especial, para vosotros, para los antropólogos, también las momias son un apartado un tanto sui generis, un poco pues muy concreto y especial, que os atrae algo más que la antropología en general. ¿Tienen un llamativo especial para vosotros también, al igual que para la sociedad? Pues a mí concretamente sí. Yo la única momia que he visto, porque en el Cigarra no hay ninguna momia, están los restos óseos de lo que fue una momia. Me acuerdo cuando vi, yo creo que es la única que he visto, que es la momia de Santa Felicia en Ariano. Lo que pasa es que, claro, todo esto va revestido de una parafernalia, es un cuerpo que, como dice Paco, medio quemado, se parece un pedazo de cuero viejo con toda la carne reseca, pero claro, aquí está vestida pequeñita dentro de una urna, vestida con un traje del siglo XVIII lleno de puntillas, apolillado casi, y llena de collares, medallas, toda suerte de regalos que le ha hecho la gente, anillos, de todo. Para mí tiene una fascinación terrible, pero no el cuerpo en sí, sino todo lo que eso genera en la gente. Sí, yo voy a decir que la fascinación puede llegar hasta el extremo siguiente. Cuando nosotros recuperamos el cuerpo momificado de Inés Ruido Tálora en la iglesia de Mondragón, pues un buen día decidimos hacer una investigación a base de la obtención de una serie de radiografías. Y por lo tanto trasladamos la momia a un hospital de Osakidetza, con todas las autorizaciones, por supuesto, sobre todo de los médicos del servicio de radiología. Pero habíamos previsto pues llevar a cabo esta investigación pues un sábado, cuando no se molestase a nadie, etcétera. Como os podéis imaginar, aquel sábado, a aquella hora, pues medio hospital bajó al servicio de radiología a ver el cuerpo modificado, porque aquí era sí que era insólito, ¿no? El poder estar investigando en ese mismo instante un cuerpo que había fallecido hacía como 400 años. Y no solamente esto, desde el punto de vista médico resultó que además vimos una serie de lesiones y de patología, lo cual tiene pues también ese atractivo para quienes en este caso están en el ámbito o en el medio sanitario. Pero en fin, ese atractivo también puede ser en la óptica de la antropología cultural y también en la óptica de la antropología biológica. ¿Cuál es el recorrido que realiza Inés Ruiz de Tálora? Pues concretar un poco esta momia de Arrasate de Mondragón. Ella vive en Valladolid, muere en 1607, y ella en su testamento deja redactado que sea enterrada en primer lugar en el convento de San Francisco en Valladolid y que en segunda instancia su cuerpo sea trasladado a la iglesia parroquial de Mondragón. Y por lo visto así fue. Primero fue enterrada en Valladolid, exhumaron la momia y la trasladaron a Mondragón.
y en Mondragón la ubicaron, como he dicho antes, en la capilla que tenía la familia Cáliz, la familia de su esposo, en la propia parroquia. A ella le amortajaron vestido de dolorosa, tenía un hábito y una toca, una esclavina y una pantúnica, y tuvieron que forzar el cuerpo para que cupiera en el pequeño ataúd que tenían en el nicho de la capilla. Posteriormente, ha permanecido ahí hasta 1646. En 1946. En 1946 el párroco determinó que la momia debía ser trasladada a otro sitio, porque él consideraba que posiblemente las devociones que estaban en torno a ella eran más bien supersticiones, y consideraba que no era bueno para la fe católica el mantener un cuerpo y esa devoción dentro de la iglesia. Entonces optó por esconderla debajo de la escalera en un hueco inaccesible para el público. Y en 1980, en la década de los 80, nosotros tuvimos noticia, pues a partir de unos familiares, de que existía esa momia, porque ellos recordaban que de pequeños habían visto la momia y que de pequeños iban a visitar la capilla a la luz de las velas y que cuando se atrevían a levantar el ataúd para ver la momia en su interior. Entonces hablamos con el párroco, solicitamos permiso para intervenir, el obispado nos dio la autorización y en ese momento lo que hicimos fue empezar a enterarse todo el mundo. Total, que en el momento en que terminamos la investigación, el párroco tenía una gran presión por parte de nuestros vecinos del pueblo porque querían de nuevo ver a la momia que recordaban haber visto de pequeños. Entonces se optó por hacer una pequeña exposición en la iglesia. Fue una exposición informal, muy improvisada, y casi se actuó de un día para otro, y se decidió, a dar aviso, dieron aviso simplemente en la iglesia, después de la misa, de que iba a haber una pequeña exposición. Y la verdad es que fue algo increíble. Estamos hablando de la fascinación que para nosotros nos producen a nosotros mismos las momias, y lo confesamos. Pero yo creo que es algo general. En ese momento, en la iglesia parroquial de Mondragón, se agruparon miles de personas para visitar la momia. Tuvo que actuar la policía municipal para ordenar el tráfico y el tránsito de la gente dentro de la iglesia. Fue algo espectacular. En realidad, estamos hablando de casos y fenómenos psicopatológicos. O sea, en realidad se produce una psicosis general. Entonces, todo el mundo tiene que ir a verlo. Es una obsesión. O sea, ¿cómo voy a perder esa oportunidad? Es única en mi vida y la tengo que ver, ¿no? Bueno, la visita fue algo espectacular y, gente de todo tipo, gente que había conocido, gente que había hablar, o gente que en ese momento se había enterado que existía y que siempre había existido una momia en la iglesia parroquial, porque ellos nunca habían sabido nada de ella. En este momento se ha terminado la restauración de la iglesia de San Juan Bautista Mondragón, y en esa restauración el párroco ha optado por recuperar como elemento importante de la iglesia una momia. Y la momia ha vuelto a su lugar de origen, a la capilla de los Ocari y al nicho donde está enterrada e inhumada en segunda instancia. Y hoy en día, la gente sabe que existe la momia, que está ahí, y si caso, puede ir a visitarla. Y en el caso de la momia encontrada en lo que hoy en día es San Bartolomé, y identidad luego se le dio a posteriori Leonor de Calvo, ¿cuál es un poco su procedencia, su historia? No se sabe. La verdad es que es una identidad, yo no sé, falsa. Es que, vamos a ver, el caso de la momia de Leonor de Calvo es muy curioso, porque tuvo una identidad completamente inventada, y además revelada. Fue por revelación divina. Es decir, se encontró un cuerpo, nadie sabía quién era, y yo lo que encontré un poco en el trabajo fue que esta orden parece que había venido de Pamplona, la orden de estas religiosas, y entonces tenía una especie de claro problema igual por encontrar un tipo de fundación, y el cuerpo les vino muy bien para inventar una identidad, ¿no? Pasaron pasaron un par de siglos hasta que la identidad del cuerpo fue revelada, durante 1600 y pico, 1648 creo que fue. Y fue por revelación divina a dos monjas, a una monja que estaba en Burgos y a la madre Sor María de la Greda, que yo creo que está muy famosa en España, consejera de Felipe IV. Las dos por revelación divina tuvieron conocimiento de que el cuerpo que había estado allí, que estaba allí modificado, se llamaba Leonor de Calvo, que sus padres eran de Barcelona, y en revelación apareció el nombre de la madre y del padre.
Y hoy en día los restos óseos, ¿dónde se encuentran? Bueno, pues es un poco lo que ha dicho Lourdes. Resulta que ha dicho Lourdes de ese fenómeno que les pasó a ellos en Mondragón. La documentación antigua con respecto a la Loreto dice lo mismo, que era una especie de psicosis general en San Sebastián, que todo el mundo quería ir a ver la momia y las monjas tuvieron que por unos años esconder el cuerpo y optar por no enseñarlo. Lo que se ha producido, pues bueno, es el fenómeno pues conciliar, ¿no? Que la Iglesia se ha retraído de cierta forma hasta de todo este tipo de devociones un poco rayando en lo mágico, aunque para mí lo mágico y lo religioso no es nada antagónico, yo creo que son las bases del mismo proceso, ¿no? Pero lo que pasa es que a partir de 1960 les llegó una nota del obispado diciendo que retiraran aquello. Ellos tenían una especie de estuche donde guardaban los huesos en el coro de ellas, de las monjas. Y actualmente están en el nicho donde ellas se entierran, es decir, en el cementerio, en la huerta, tienen varios nichos y en uno de los nichos está una cajita pequeña de estuche con los huesos y aquí ya no se ha vuelto a tocar nada, nunca más. ¿Desde qué año, aproximadamente? 1960 y no lo sé, te lo tendría que mirar, pero es de la década de los 60, cuando se produce ya, bueno, la iglesia... El concilio Esto es conciliar. Oye, el concilio el Concilio Vaticano II. Se aparta el Concilio Vaticano II se aparta de todo esto, de todo este tipo de manifestaciones. Es reciente lo de Juan 23. ¿Tenéis conocimiento de que se habla ahora de alguna que otra inyección para encontrar el cuerpo de Juan 23, pues como se encontró? ¿Qué sensación nos da ese tipo de noticias? No tienen nada de extraño. Seguro que el cuerpo fue embalsamado, como ocurre también con personajes que son expuestos en los días inmediatamente posteriores al fallecimiento a una técnica, por lo tanto, embalsamiento práctico seguro. Si a esto le añadimos que pues la forma de inhumación garantiza la asepsia más escrupulosa y la limpieza, etcétera, pues finalmente el cuerpo no se descompone. Digamos que los gérmenes o los insectos no tienen capacidad para destruir aquello, por lo tanto, transcurridos unos cuantos años, lo normal es que se conserve en buena medida. En fin, yo no he visto esto con detalles, pero que sí aparece en los medios de comunicación, pues no tienen nada de extraño si lo comparamos también con algunos otros personajes históricos tan importantes como este, con técnicas de embalsamamiento de mitad o de finales del siglo XX. ¿Seguís trabajando con la esperanza de poder encontrar más momias o a la hora de trabajar, excavar y realizar excavaciones, no os fijáis tanto en que, a ver si hoy es el día que en este lugar cuyo trabajo lleva ya bastante tiempo encontramos una? Bueno, tiene que ser en circunstancias muy particulares. Tiene que ser una intervención normalmente, como ya hemos dicho, en una cripta. Por lo tanto, en el entorno de una iglesia, en una capilla, y tiene que ser una serie de condiciones medioambientales muy particulares. En cualquier excavación arqueológica, por supuesto, no encontramos tejido momificado y menos un cuerpo momificado. Y en este momento yo creo que sí conocemos la existencia de alguna otra momia, pero no hemos intervenido porque se trata de personajes conocidos o conocidos históricamente y quizás, pues en este momento no revisten gran interés. Pero por supuesto siempre tenemos la idea y la ilusión de volver a encontrar allí donde no esperamos, porque pues, sí que algunos tenemos detectados y sabemos dónde están, pero en otros casos quizás no desconocemos en este momento dónde puede haber alguna otra. ¿Sí? Y para comentar que el verano pasado las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo aquí en Astigarribia, en Guipúzcoa, aparecían dentro de algunos de los sepulcros algún tejido momificado, no una momia completa ni mucho menos, pero sí partes blandas, digamos, de musculares, etcétera, que se habían resecado al estilo de lo que puede ser una momia. Y esto es así también pues porque en esa iglesia, en el subsuelo, hay enterramientos que están hechos pues, en la pura tierra, y sin embargo otros enterramientos se han hecho en unas fosas como si fueran unos panteones, y naturalmente dentro de ese panteón incluso se conservaban algunos féretros y tejidos, telas, etcétera. También es verdad que esas investigaciones se enmarcan, como decía antes, en antropología cultural y en antropología biológica, y quizá lo que resulta más complicado para todos nosotros es que sea creíble que nos vayamos a un congreso internacional sobre momias, ¿no? Cuando uno explica esto en su departamento o en su grupo de amigos, pues casi no hay quien se lo crea, ¿no? Uno no sabe si las momias son los que van al congreso o el tema del que se va a hablar. Y si el congreso es en Canarias, en un sitio parecido a este, pues naturalmente ya nadie cree que esto sea una cosa seria.
Bueno, siguiendo con lo que ha dicho Paco, este año, en septiembre, se desarrollará el tercer Congreso Internacional de Momias y tiene lugar en Groenlandia. O sea, para que cuando hablemos de las momias, el primero fue en Santa Cruz de Tenerife, el segundo fue en Arica, Chile, y este año es en Groenlandia, porque allí también hay un buen grupo de momias. Comentabas antes, perdón, Lourdes, el ejemplo de varias momias que sí se conocen en su ubicación, pero que al ser personajes relativamente conocidos, pues que no se está trabajando por el momento. ¿Se puede decir algo más o de qué personajes estamos hablando? Pues ¿Cómo se conocemos puede decir? algún caso en Lascano y quizás haya algún otro también. Pero son personajes históricos de los que se sabe que cuando abrieron el ataúd estaba momificado, pero no hay comprobación, o sea, no hay ratificación de ese hecho. Simplemente existe una crónica en la que leímos que se encontró el cuerpo en cuerpo. Bueno, pues habrá que quedarse con esa idea y con esa un poco también incertidumbre, ¿no? Dándole un poco más de mitificación, si cabe, a todo lo que tienen las momias. Yo te quería decir una cosa. Yo creo que hemos avanzado hacia posiciones muy... Bueno, teóricamente hacia posiciones muy abstractas. Yo creo que la postura de la Iglesia es muy clara y sobre todo lo que decíamos antes a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Y hay una especie de alejamiento de la materia. Pero yo creo que para entender todo esto no nos hace falta ir a la antropología, sino bajar a la calle y ver qué es lo que pasa cuando se subasta el vestuario de Marilyn Monroe o la guitarra de John Lennon. Es lo mismo, son reliquias, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, como cada vez embalsamado de Lenin. O sea que también, pues si los ídolos que hoy en día están en el deporte, dentro de varios años hablamos de la camiseta de Michael Jordan, ¿no? Por ejemplo, o de su cuerpo, ¿no? Si cabe, si se embalsama, ¿no? En definitiva estamos hablando de eso. Bueno, pues os decía yo... Solo le queda a Eva dedicarse a la imposición de manos, ya que ya ha tocado varias momias, las ha estudiado, y con eso montar todo. Un chiringo. Por cierto, estamos acabando, pero ¿qué se siente al tocar una momia? Nada especial. Nada. Yo creo que para nosotros nada especial, salvo quizás la primera vez, ¿no? Cuando no tienes previsto, aunque te dediques a restos esqueléticos, no has previsto quizás el ver un cuerpo momificado, pero eso puede durarte unos segundos y a partir de ese momento ya no tiene para ti tanto misterio. Hombre, existe un momento de gran, de gran sorpresa, de gran ilusión cuando los desprendes de los atavíos que llevan, de la martaja o de lo que lleven puesto, porque en ese momento estás descubriendo, ¿no? Y ese proceso de descubrir es verdaderamente bonito, ¿no? El que se recuerda. Pues nos vamos a quedar con ese último momento, ese recordatorio. Hemos llegado igual demasiado desde lo abstracto, hablando sobre las momias, ese momento en el que se le quita toda la mordaza, todo lo que le defiende del exterior y se ve un poco el cuerpo. Lourdes Errasti, Eva Elorza y Paco Echeverría. Eskerrik todo gracias a los tres. Se me ha quedado a mí la mente un tanto momificada también. Eraztu ere eskerrik asko gurekin izateagatik. Gracias a todas y a todos por haber estado una vez más aquí con nosotros en Eusko Ikaskuntza, la sociedad de estudios vascos. Ya han oído de boca de Paco Echeverría, de Lourdes Errasti y de Eva Elorza. Hemos hablado de las momias. Se encontrarán más cuerpos momificados en Euskal Herria, porque los que han existido se han encontrado en esos lugares: criptas, iglesias, simbolismo, devoción. Y como siempre ha sido un placer hablar con nuestros tres contertulios, con Eva Elorza, con Lourdes Errasti y con Paco Echeverría, y que nos despedimos porque hay que acabar. Beraz, horren arte eskerrik asko eta agur.